El ser humano a través de la historia siempre ha sido marcado, ha sido sellado. Por ejemplo, si rebuscamos un poquito la historia, vamos a ver que el pueblo hebreo, para allá cuando hubo un emperador llamado Antíoco Epífanes, era un emperador romano, un dirigente que tenía sus raíces griegas, un hombre que, dicho sea de paso, era un prototipo del anticristo. Antíoco Epífanes, un hombre terrible, terrible. Antíoco Epífanes, cuando él tenía la oportunidad de encerrar, capturar a algún hebreo, algún judío, él le tatuaba una marca en su brazo derecho. Le hacía un tatuaje. El tatuaje era de la hoja de un arbusto que significaba el dios Bacó, o el dios Baco, que era el dios de la ebriedad, el dios del placer, el dios de todas las cosas pasionales del hombre. Y si nos vamos un poquito más adelante en la historia, en el siglo XX nos encontramos con un señor llamado Adolfo Hitler. Yo no sé si usted ha escuchado ese nombre. Para la Segunda Guerra Mundial, donde cuando él comenzó a segregar a los hebreos y los comenzó a meter los sacaba de sus hogares, les quitaba todas las posesiones y los metía a todos en un gueto. Eran como una especie de residenciales para ellos, y ahí los tenía a todos hacinados. ¿Sabe qué hacía? Les ponía una marca en su brazo derecho, le ponía una cinta con una estrella de David y les asignaba un número, porque para él el hebreo, al igual que otros de otras nacionalidades, polacos también, pero en su mayoría hebreos, eran personas que eran menos que un ser humano, y él quería exterminarlos, así que él los marcaba de esa forma. La Biblia nos enseña que tú y yo también hemos recibido una marca, un sello. Cuando hablamos y nos vamos al libro de los Efesios, que lo leímos hace unos minutos, nos encontramos que la Biblia dice que tú y yo hemos sido sellados. ¿Por qué sellados? En la antigüedad, los soldados frecuentaban hacerse un tatuaje o una marca. Casi siempre era de su general o su capitán, el que estaba al frente del ejército. También en la antigüedad se marcaban a los esclavos. También. Y Pablo, reconociéndose que él era un siervo del Señor, que él era propiedad de Cristo, Pablo nos dice: mira, tú y yo ahora, a través de la sangre de Jesús, ahora somos propiedad de Él, y Él te ha marcado, nos ha marcado, ¿pero con qué? Con el Espíritu Santo. De tal manera que ahora mismo, cuando las tinieblas están conspirando contra ti, las tinieblas no pueden hacer contigo lo que les da la gana. Cuando las tinieblas quieren hacer algo en contra tuya, tienen que pedirle permiso al dueño tuyo. Porque tú tienes un dueño, yo tengo un dueño, se llama Jesús. De la misma forma que cuando Dios se reunió allá en el primer capítulo de Job, y allá apareció también un personaje llamado Satanás, y Dios le pregunta: ¿dónde andabas? Y él le dijo: bueno, de rodear la tierra y qué sé yo. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y allí se da ese debate, y Dios le da el permiso a Satanás para que lo pueda zarandear. De esa misma forma, las tinieblas no pueden hacer nada en contra tuya si no piden permiso a Dios, porque tú tienes un sello, tú tienes una marca, tú eres propiedad de Dios.
el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cuándo recibimos esa marca? Desde el día que creímos. Desde el día que tú y yo confesamos con nuestros labios y dijimos que Jesús es nuestro único, exclusivo Salvador, que aceptamos en nuestro corazón el sacrificio de Jesús, pedimos perdón. Desde ese mismo instante fuimos sellados, fuimos marcados con el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios. Ahora somos parte de la iglesia. Todo aquel que recibió esa marca, ese sello, es parte del cuerpo de Cristo. Tiene esa marca, tiene ese sello. ¿Y qué va a ocurrir? Muy pronto, todo el que tiene ese sello va a ser llevado de este plano terrenal a la mansión celestial. Ese evento al que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Que hay gente que no cree en él. ¿Por qué? Porque es un misterio que se le revela al apóstol Pablo y que él comienza a hablar de ese evento, de ese arrebatamiento, que era un misterio, pero Dios lo revela de la misma forma que la iglesia era un misterio. Cuando Jesús caminó entre los hombres y estaba con sus discípulos, con sus apóstoles, la iglesia era un misterio. Era un misterio que el Señor poco a poco fue revelando y se manifiesta en su plenitud cuando ocurre Hechos capítulo 2. Ahí se manifiesta el misterio de la iglesia. Así que ese evento del arrebatamiento que va a ocurrir muy pronto, puede ocurrir hoy mismo, puede ocurrir mañana, esta misma semana, puede ocurrir dentro de los próximos 5 minutos. Va a ser un evento donde van a participar todos los que tienen el sello, la marca del Espíritu Santo. Pero a veces esa marca puede borrarse un poco. A veces esa marca puede hacerse un poco invisible. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas, tenemos una forma de vida que van borrando un poco esa marca, ese sello. Y es importante que nosotros cuidemos nuestra vida, nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que hemos recibido un tesoro en vaso de barro, un vaso frágil, un vaso que si lo descuidamos, ese tesoro que está dentro se puede perder, que es ese sello del Espíritu Santo. Pero la Biblia también habla de otro sello, habla de otra marca. Cuando vamos ahí a Apocalipsis capítulo 13, la Biblia entera tiene varios lenguajes. Lenguaje literal, tiene un lenguaje simbólico y un lenguaje profético. El libro de Apocalipsis tiene un lenguaje literal, pero está lleno de mucho lenguaje simbólico y profético. Y Apocalipsis capítulo 13 nos habla de dos bestias. Dos bestias. Dos bestias que vienen siguiendo a un dragón. La Biblia nos dice que Satanás, el Señor lo reprenda, es representado por la serpiente antigua y también se le llama dragón. Y ese dragón no está solo. Va a estar representado muy pronto y ya puede estar representado por dos personajes, dos bestias, que se le conocen como el anticristo y el falso profeta. ¿Quién es el anticristo? El anticristo, la Biblia nos enseña que es un personaje, un hombre, no es un sistema, es un hombre. Un hombre que la Escritura lo presenta como un gobernante que viene para vencer y que va a vencer, montado sobre un caballo blanco, pero no con una espada, con un arco, porque viene para vencer. Y ese personaje va a ser un gobernante a nivel mundial. Y nos habla de un falso profeta que va a ser un líder religioso. Vamos a echar una mirada un poco a lo que está sucediendo al día de hoy. A partir de la pandemia, las principales naciones del mundo, principales naciones en Europa, China, Estados Unidos, Rusia,
están avanzando en conversaciones para adelantar una agenda común. Y desde el año pasado se viene acelerando lo que se llama el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Donde todas las naciones poderosas se están alineando para organizarse bajo un solo gobierno. Y eso se viene hace tiempo trabajando. Y este asunto de la pandemia lo ha acelerado. Se está hablando mucho de formar ya el nuevo orden mundial, que haya un solo gobierno. Y esto hace tiempo se le viene dando forma. Hace tiempo. ¿Usted ha escuchado el término globalización? Globalización. ¿Qué es la globalización? Globalización es que se ha estado tratando de que todos los países, en cuanto a cultura, costumbres y todo lo demás, se asemejen bastante. De tal manera que si usted para aquí un estadounidense, un europeo y un asiático, cuando usted los mire en su forma de vestimenta y en sus actitudes y su forma de ellos comportarse, usted prácticamente no vea diferencia. Los vea prácticamente a todos iguales. Eso es globalización. Que se trata de que todas las naciones del mundo absorban culturas de otros, y mayormente culturas de países predominantes. Eso es globalización. Usted va a Japón y en Japón tienen un Disney World. Obviamente es una imitación de Disney World, pero tienen un Disney en Japón. ¿Por qué? Globalización. Así que, ¿qué ha hecho la globalización? Tratar de que todo el mundo se parezca. ¿Y por qué eso es importante? Para acelerar el nuevo orden mundial, para tener muy pronto un solo gobierno mundial. ¿De qué más se está hablando? Se está hablando de una sola economía. ¿Cuántos han estado escuchando sobre la criptomoneda? La criptomoneda. La criptomoneda es una moneda digital que comenzó para la primera década del 2000 y ahora mismo está bien valorada en la bolsa de valores. La criptomoneda está bien valorada y hay gente que se está dedicando a eso, a comprar criptomonedas y tenerlas en la bolsa de valores y todo eso, comprar valores. Eso está bien valorado. Y de hecho, se habló en las últimas semanas que aquí en Puerto Rico van a poner muy pronto cajeros automáticos para las criptomonedas. Así que la criptomoneda es una moneda digital que ¿qué está haciendo? Muy pronto va a empezar a sustituir las monedas tradicionales. ¿Cuáles son las monedas más relevantes al día de hoy a nivel mundial? El yen, el euro, el dólar. Esas son las monedas más predominantes, pero en ese mismo orden, ¿sabe? Yen, euro y dólar. A veces el euro se le pasa un poquito al yen, y el dólar está tercero. ¿Qué se busca? ¿Qué se está tratando de hacer? Una sola moneda. Una sola moneda. Y la criptomoneda es la moneda ideal para tener a nivel mundial una sola moneda. La pandemia, ¿qué ha hecho? Ha forzado a todos los países, las naciones más poderosas, para hablar de un sistema de salud. Usted sabe que el año pasado países europeos como España, Italia, el COVID hizo que colapsaran esos sistemas de salud en Italia y en España, al punto que ellos tenían que decidir muchas veces quién vivía y quién moría, a quién le colocaban el respirador artificial y a quién no. Eso pasa cuando los sistemas de salud colapsan. Los médicos tienen que decidir quién vive y quién muere. Eso ocurrió el año pasado, ¿sabe? En países de primer orden. No estoy hablando de países tercermundistas. Estoy hablando de países de primer orden. Así que, ¿qué se está hablando? Un sistema de salud. Que usted pueda tener una tarjetita de salud y que si usted está en la China y a usted le da un catarrito, usted tenga su tarjetita y lo puedan atender.
Si usted está allá en Australia, usted tiene su tarjetita de salud y lo pueden atender. Un sistema de salud mundial. Ya tenemos gobierno con el nuevo orden mundial, moneda, con la criptomoneda, que es un buen prototipo para una sola moneda mundial, y se está hablando de salud. ¿Qué falta? Religión. Ya el Papa Francisco tiene reuniones pautadas con grandes líderes del mundo árabe, musulmán, islam y de otras religiones del mundo. ¿Para qué? Para hacer una coalición ecuménica. ¿Para qué? Para tener una sola religión. ¿De qué estamos hablando? De una unidad mundial bajo un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. ¿Y quién va a estar a cargo de eso? La Biblia nos menciona un personaje llamado el Anticristo. El Anticristo. Y como Satanás, el Señor lo reprenda, es un imitador, de la misma forma que hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás tiene su Trinidad también: el dragón, el Anticristo y el falso profeta. El dragón sustituyendo a Dios, el Padre; el Anticristo sustituyendo a Cristo; y el falso profeta sustituyendo al Espíritu Santo. Y como a Satanás le gusta tanto imitar, tú y yo, que hemos sido sellados, según el libro de los Efesios, hemos sido sellados, marcados con el Espíritu Santo, que va a imitar el Anticristo, sellar también a su gente. Ahí lo tienen, Apocalipsis capítulo 13, donde el Anticristo no va a permitir en un momento dado, cuando él llegue al poder, que nadie, ni ricos, ni pobres, ni jóvenes, ni viejos, nadie pueda comprar, pueda accesar al sistema de salud, pueda ir a la farmacia, pueda ir al supermercado, que nadie pueda hacer nada si no tiene un sello, una marca en su brazo derecho o en su frente. Y la Biblia nos enseña que esa marca representa el nombre de ese personaje. Pero la Biblia, que fue escrita en varias lenguas, hebreo, arameo, griego, cuando vamos al hebreo y al griego, el alfabeto hebreo y el griego, ellos no tenían un sistema de números aparte como lo tenemos nosotros, que tenemos el alfabeto y tenemos un sistema de números. En el hebreo, por ejemplo, ellos tenían el alfabeto, que eran solamente unos símbolos que representaban consonantes, no había vocales, solamente consonantes. Y cada uno de esos símbolos también representaba un número. Un número. Entonces Juan, cuando ve la visión, él dice que la marca que el Anticristo puso a esa gente tiene el nombre de él, pero es representado por un número, que cuando se busca ese nombre en hebreo y tú haces el cálculo del número, da 666. Hay muchos nombres que cuando tú los llevas al hebreo da 666. Por ejemplo, César Nerón, que es un nombre latín, cuando lo llevas al hebreo, César Nerón, te va a dar 666. Y hay diferentes nombres que cuando los llevas al hebreo te da 666. Y el Anticristo, el nombre que él tenga, cuando lo lleven al hebreo va a dar 666. Curiosamente, cuando llevan el nombre de Jesús en griego, Jesús, cuando lo llevan al hebreo, que se pronuncia Yeshua, cuando sacan el número a través de la gematría es la ciencia
que identifica los números de esas letras, de esos símbolos, y establece el cómputo, gematría. Cuando se lleva el nombre de Yeshua, que significa Salvador, en la gematría da 888. ¿Por qué 888 y no 777? El del anticristo es 666 y la Biblia dice que el 6 es número de hombre. El 7 representa a Dios, representa la totalidad, la perfección. Pero como el anticristo lleva el número de hombre 666, el mensaje que está ahí implícito es que Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro representante, y está por encima del 666. Y que la salvación que Cristo nos da sobrepasa aún las expectativas nuestras. Y no se queda solamente con 777, sino que da 888. Así que el anticristo se queda muy, pero muy por debajo. Ese es el Dios que nosotros le servimos, que siempre sobrepasa tus expectativas. Cristo siempre está por encima aún de nuestras necesidades. Cuando tú crees que tú necesitas una bendición o tienes una petición, el Señor te da más de lo que tú estás esperando, porque Él va por encima de nuestras expectativas. Porque la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te da algo, Él no te la da en escasez. Él no te da algo menguante. Él te da algo bueno. Porque la bendición de Él es la que enriquece verdaderamente. Y no hay ninguna tristeza en ella. Entonces, mire qué curioso. Esto que Juan vio que va a ocurrir muy pronto, donde el anticristo va a obligar a la gente prácticamente a tener un sello, una marca, y que no pueden comprar, no pueden acceder a ningún servicio médico, no pueden hacer prácticamente nada a menos que tengan ese sello. Es algo obligado. Y entonces fíjese, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando? ¿Acaso no estamos escuchando que se está tratando de forzar a la gente a vacunarse? ¿No se ha dado cuenta? Yo creo en la vacunación, yo estoy vacunado, usted lo sabe. En casa todo el mundo está vacunado. Hasta mi nieto que no ha nacido está vacunado. El único que no se ha vacunado en casa es Moyo, porque no me lo vacunan. Pero si no, también estuviera vacunado. Pero no creo en forzar a la gente o en obligar a la gente. Pero se está tratando de hacer eso, interesantemente. Tratando de forzar a la gente a vacunarse. Por ejemplo, ya hay muchos lugares que están diciendo, si no muestra la tarjeta de vacunación, que tenga las 2 dosis, no entra. Si no muestras la tarjeta cuando vayas a trabajar a ciertos lugares, tienes que llevar evidencia de la prueba que te hiciste y que la prueba está negativa semanalmente, o un affidavit firmado a nivel, ¿verdad?, por un ministro o alguien religioso, que de hecho yo aquí no voy a firmar affidavit ninguno, ¿sabe? Sépanlo. Número uno, porque nuestra creencia no está en contra de la vacunación. Usted sabe lo que yo pienso sobre eso. Así que eso es un asunto voluntario, ¿verdad? El que no quiera vacunarse es un asunto voluntario. Pero no tiene que ver nada con nuestras creencias. Así que está tratando el gobierno, ¿verdad?, de forzar. ¿No se le parece eso un poquito a lo que en algún momento dado va a ser el anticristo? ¿Verdad que sí? Forzar a la gente, o te marcas o no vas al supermercado, o te marcas o no puedes atenderte en el hospital, o te marcas o a la farmacia no entras, o te marcas o no puedes trabajar, o te marcas o en la calle no puedes estar, no puedes salir de tu casa. Se parece, ¿verdad?
Quiere decir entonces que lo que estamos viviendo en estos momentos, mire, puede ser una preparación a lo que va a ocurrir muy pronto en el mundo. Esto que estamos viviendo puede ser una práctica. Esto que estamos experimentando puede ser el prototipo de lo que va a ocurrir muy pronto en este mundo, cuando los que están sellados con el Espíritu Santo sean arrebatados. Así que lo que el Señor le habló a Ramón, prepárense, oren, cuando Dios avisa es por algo. Así que yo no sé, iglesia, yo no sé si el momento del arrebatamiento será hoy, si será mañana, esta semana, yo no sé. Yo solo sé que yo quiero estar marcado. Yo quiero que cuando me miren desde el cielo, la marca mía del Espíritu Santo se vea clarita desde el cielo. Yo no me quiero quedar. Si usted se quiere quedar y ver cómo va a ser ese evento, allá usted. Pero yo no quiero quedarme. No quiero, no me interesa. Pastor, pero es que el Apocalipsis dice que sí, que hay gente que se va a salvar en la gran tribulación. Sí, lo sé, lo dice el libro de Apocalipsis, pero no me interesa pasar por ese proceso. No me interesa. Yo lo que quiero es que mi marca del Espíritu Santo que brille, que se vea desde el cosmos, para que cuando suene esa trompeta, que no se olviden de mí. Y trato lo más que yo pueda de que si hay algo en mi vida que borra un poco esa marca, trabajarlo inmediatamente. No solamente le pido a Dios que me lo quite, no, yo trabajo para quitarlo. Porque a veces le relegamos a Dios todo el trabajo y la parte mía, ¿dónde está? Señor, quítame. Señor, ayúdame. Pero ¿y tú? La parte tuya. ¿Qué tú estás haciendo para que eso que no te deja avanzar en Cristo se vaya? ¿Qué tú estás haciendo? Imagínense un alcohólico que está yendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero todos los días quiere pasar frente al bar. Y se para todos los días frente al bar, y aunque no entra, se para ahí en la entrada y tratando de respirar un poquito de alcohol. Pero va a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Las reuniones de allá lo pueden ayudar, pero él ¿se está ayudando? Él no se está ayudando. La parte de él no la está haciendo. Y nosotros como cristianos muchas veces nos gusta, o queremos, o pretendemos que Dios haga todo por nosotros, y nuestra parte, ¿dónde está? Mi parte, lo que a mí me toca. ¿Qué a mí me toca? Identificar qué es lo que está pasando conmigo. Que muchas veces esa marca, esa huella, ese sello, como que se borra un poquito. Yo tengo que identificar eso y trabajar con eso y decirle: Señor, dame fuerza para yo ir eliminando esto de mi vida. Y si es posible, sácalo de raíz. Porque yo no quiero que nada opaque ese sello del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero que ese sello sea evidente en el mundo espiritual. Así que, iglesia, yo quiero que usted sea consciente del momento que estamos viviendo. Estamos viviendo la época donde ya se está preparando el andamiaje, todo está listo, porque de aquí a que obliguen a la gente a vacunarse, a que muy pronto le digan a la gente: al supermercado no vas si no te pones un sello, al trabajo no vas si estás marcado, si no estás marcado. Lo que hay es un paso. Le digo todo esto no para que se llene de miedo, de temor, no. A Dios no debemos servirlo bajo miedo, bajo temor, no. A Dios debemos servirle por amor. Por amor. Porque estamos agradecidos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que nosotros, sin merecerlo, siendo unos malandros de la vida, unos incircuncisos espirituales, unos filisteos, enemigos de Dios,
Dios tuvo misericordia de nosotros por amor, simplemente por amor. Que nosotros no teníamos nada con qué poder comprar la salvación, o nada con qué poder ser merecedores de esa salvación. Y Él, por pura gracia, por pura misericordia, ha extendido sus brazos en la cruz del Calvario para decirte: ven a mí, todo el que esté cargado, cansado, trabajado. Tú que estás llorando, tú que estás dolido, te estoy esperando, ven a mí. Tú que estás lleno de problemas, llena de circunstancias, tú que no terminas de caer en una crisis y empiezas otra, te estoy esperando con los brazos abiertos. Ven a mí, que quiero restaurarte, quiero darte paz. ¿Cómo nosotros no nos vamos a enamorar de ese caballero de la cruz? ¿Cómo no nos vamos a enamorar del Verbo eterno de Dios? ¿Cómo no nos vamos a enamorar de ese Yeshua, de ese Salvador, de Cristo, de Jesús? Cada uno de nosotros, mire, debemos tener en nuestro corazón ese anhelo de servir al Señor, porque le amamos, porque reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Y no me interesa tratar de vivir una vida lejos de su presencia. No me interesa. Yo quiero estar siempre agarrado de su mano. Juan, al ver ese evento terrible, donde ese personaje que ya debe estar entre nosotros, porque la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Posiblemente es algún hombre joven, adulto, algún líder en algún país europeo. Tal vez ahí lo tenemos cerquita en Estados Unidos. No lo sabemos, por ahí cerquita. Que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros, pero no se puede manifestar porque hay algo que lo está deteniendo. Hay algo que lo detiene, hay algo que no permite que Él salga a la luz y comience a gobernar. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Aquellos que todavía están en la tierra y están marcados con el Espíritu Santo de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. No, Dios es celoso y es santo. Él no comparte su gloria con nadie. Así que el anticristo no va a poder sellar a su gente, no va a poder marcar a su gente, que va a ser un prototipo de la iglesia. Recuerde que a Satanás le gusta imitar. Y la iglesia de Cristo es la que está sellada con el Espíritu Santo. En la gran tribulación, los que van a estar sellados con el sello de la bestia van a ser la iglesia del anticristo. Y el anticristo, si estuviera por ahí, no puede todavía marcar a nadie con su sello. ¿Por qué? Porque todavía los sellados de Dios están aquí. Y Él no comparte su gloria con nadie. Cuando ya los sellados de Dios ya no estemos en este planeta, entonces Él va a tener vía libre para hacer lo que ya está estipulado en la Biblia. No lo que a Él le da la gana, no, lo que Dios le ha permitido y que está escrito aquí. Termino con esto. Y Juan vio algo terrible. Juan vio cómo este personaje, este gobernante, que el mundo estaba bajo su gobierno, con una sola moneda, un sistema de salud, una sola religión. Y Juan vio cómo este hombre, este personaje, creó todo un ejército mundial para destruir una pequeña nación llamada Israel. ¿Por qué Israel? Es que Satanás desde el principio se ha empeñado con Israel. A través de la historia, usted busca la historia, siempre se ha empeñado con Israel. El anticristo va a rodear a Israel para destruirlo,
Parece que Juan fue transportado al futuro y Juan vio cómo los ejércitos del anticristo rodearon a Israel y estaban listos para acabarlo. Parece que Juan vio cuando ya ese sistema antimisiles que tiene Israel, parece que el sistema le falló o colapsó y ya vio que Israel estaba contra la espada y la pared y no tenían alternativa y estaban ya todos esperando el bombazo final. Pero Juan se dio cuenta que ocurrió algo. Juan dice que de momento él vio que el cielo se abrió y que hubo un personaje montado en un caballo blanco con una corona de oro sobre su cabeza y que sus ojos brillaban como llama de fuego, que su rostro era más brillante que la luz del sol y que su muslo tenía un nombre escrito que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que él ve que ese personaje no viene solo, viene acompañado por los ejércitos celestiales. Y que ese personaje abrió su boca y de su boca salió una espada aguda de doble filo. Y que con esa espada que sale de su boca destruyó a todo el ejército del anticristo. ¿Por qué una espada aguda que sale de su boca? ¿Qué sale de tu boca? La palabra. La palabra. ¿Y quién es ese personaje que habla y con su palabra puede destruir un ejército entero? El Evangelio según San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo de Dios. Y ese verbo estuvo entre nosotros. Ese verbo caminó entre nosotros. Ese verbo lo vimos manifestarse. Vimos a ese verbo sanar enfermos. Vimos a ese verbo resucitar, aleluya, muertos. Vimos a ese verbo caminar entre nosotros. Estuvo entre nosotros y fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día. Ese verbo era con Dios, estaba con Dios y era Dios. Ese mismo verbo encarnado que ahora mismo está a la diestra del Padre porque resucitó al tercer día, ese mismo verbo regresa. Yeshua, Jesús. Y no crea que, como dice mucha gente, muchachos, si Cristo viene otra vez, le van a hacer lo mismo que le hicieron la primera vez. La ignorancia es atrevida, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la primera vez que Jesús vino, el Yeshua, vino como cordero para ser llevado al matadero. Y que camino al matadero, camino a la cruz, no abrió su boca, enmudeció, obedeciendo la voluntad del Padre para dar su vida. Pero ese cordero ya no vuelve. El cordero ya no vuelve. Quien vuelve es el león de la tribu de Judá. Ahora vuelve como león, ahora vuelve con brazos fuertes, ahora vuelve para gobernar, porque ese anticristo será el último gobernante que tendrá el mundo a nivel gentil. El último gobernante gentil que tendrá el mundo, el anticristo. De ahí en adelante, ¿quién gobernará? Nuestro Yeshua, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hay en tu vida que está borrando esa marca, esa huella? Vamos a presentársela al Señor en esta hora. Acompáñame de pie, por favor.